ese 10% de aporte cuando llegue el momento de la boleta. También va a ser interesante porque van a explicar, si por ejemplo hoy somos monotributistas y mañana responsable inscrito o viceversa, entonces ¿cómo hacemos para presentarlo? Entonces, hay muchas dudas que si bien están en el instructivo, a veces es bueno consultar, preguntar, y es lo que nos atañe a todo el interior. También quería agradecerles a todos por la participación. Hace 1 año y medio que comenzamos a retomar la tarea de la pensión, que tomamos al canto. Quiero agradecer a la gestión, porque sinceramente, y en nombre de estamos enormemente agradecidos, lo hablamos siempre, el apoyo que tenemos, que bueno, acá está los documentos, lo fehaciente, ¿no? De que estamos acá. Nos acompañan a todos lados, no solo que nos acompañan, sino que nos escuchan. Y hoy es tan importante que nos escuchen. Ustedes saben muy bien, que más tienen muchos años, que el interior no está por diferentes motivos, porque no estamos cerca, las distancias a veces obstaculizan el estar en la casa central. Y bueno, esto de participar, de reunirnos 1 vez al mes, y si no es en la sede, reunirnos y en alguna solución entre los jueces que están presentes, el colegio que también nos apoya, podemos resolver. Así que ya está todo. Sí, ya está. Así que yo, más que agradecida, y lo que les pido es que sigan participando de este momento. Sí, perdón. Voy a ser breve, agradecer la asistencia de todos ustedes a esta capacitación en materia de defensorías. Bueno, agradecer a todas las asociaciones que están presentes a través de sus presidentes, a los colegas del interior y bueno, agradecer a las autoridades del CAL por fomentar el trabajo en esta temática y por acompañar los espacios de formación continua. Nos estamos ya nos vamos a arrancar. Bueno, esta capacitación, la temática es acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes y pilares claves para una justicia adaptada. Y vamos a tener al doctor Laureano de la Schiava, que él va a hablar de defensoría y asesoría ad hoc en la justicia de paz. Me siento por acá. Sí, Sandrita. Sí. Así. Bueno, está la doctora Lía para Lía Domecq. Buenas tardes a todos, aquí estoy. Sí, para arrancar. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me dé un ok? Sí, se la escucha bien, doctora Sí, Domecq. perfecto, Buenas perfecto. tardes, Lía. Bueno, estamos con la doctora Lía Domecq. Ella es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, defensora penal, juvenil, profesora adjunta de Derecho Penal 1 de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Penal, diplomada en Derechos Humanos y Derecho Procesal Penal. Bueno, Lía, vamos a hablar del acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Bueno. Te escucho, Lía, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar es una alegría, como digo siempre, poder compartir este espacio con colegas que enfrentan a diario una tarea tan imprescindible como es la de asesorar, la de defender y acompañar a personas que están en una situación especial de vulnerabilidad. Así que desde ya le agradezco la convocatoria al Colegio de la Abogacía, a Verónica, en su momento también a Josefina y a Isabela por la invitación y por supuesto celebro este tipo de espacios para compartir formación y reflexión en manera colectiva.
Como bien acaban de indicar, esta charla, por lo menos en lo que a mí me compete, voy a poner el eje central en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Sabemos que este es un derecho constitucional sumamente importante y yo lo voy a analizar desde el punto de vista, desde un enfoque puesto particularmente en las personas que están en una situación especial de vulnerabilidad. Y dentro de este amplio campo de personas que están en situación de vulnerabilidad, apuntar al universo de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y en los desafíos concretos que justamente ustedes, sobre todo los asesores ad hoc, se encuentran diariamente en los distintos momentos en los que tienen que intervenir. Me interesa, por sobre todas las cosas, poder pensar de manera conjunta con aquellas problemáticas que se suelen dar en el día a día, podemos denominar en lo que es la trinchera cotidiana, en la que muchas veces hay que tomar decisiones que no encontramos en una norma, no encontramos en un manual, y por eso me parece que es importante compartir las experiencias que cada uno tiene y tratar de intercambiar ideas al respecto. Partimos de una convicción que creo que todos estamos de acuerdo, que es que el acceso a la justicia claramente no es solo la posibilidad de iniciar un proceso, de iniciar un expediente. No se agota en eso, es muchísimo más. Implica, entre otras cosas, que las personas, en especial las personas con una situación particular de vulnerabilidad, puedan realmente ejercer su derecho en condiciones de igualdad, con apoyo suficiente, sin ser revictimizadas por el propio sistema. En definitiva, que todos sus conflictos puedan ser realmente solucionados de una forma adecuada y oportuna. Este derecho constitucional del que hablamos, del acceso a la justicia, saben que tiene sustento desde nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional, en el preámbulo, donde habla del mandato de afianzar la justicia. Se desprende no solamente de este artículo, del preámbulo, sino de distintos artículos de la Constitución Nacional, como el artículo 14, que tiene que ver con el derecho a peticionar ante las autoridades, el 18, que está vinculado a la necesidad de asegurar un debido proceso, incluso el 108 y los concordantes, que tienen que ver con la necesidad de que se creen organismos jurisdiccionales que se dispongan de medios oportunos para brindar tutela efectiva. Y el 75, inciso 22, por supuesto que regula con su incorporación de tratados internacionales un montón de articulados que están vinculados a la necesidad de facilitar el acceso a la justicia. Como les decía hoy, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, entiendo que esta premisa asume aún más fuerza. Porque si bien la realidad es que el derecho de la niñez, el discurso sobre los derechos de la niñez está extendido, en la práctica aún nos encontramos con varios obstáculos que generan ciertas limitaciones. Y ahí es donde entiendo que nuestro rol como los asesores, como defensores, es sumamente importante, no solamente como operadores jurídicos, sino que requiere de sensibilidad social y de un compromiso que va mucho más allá de la función. Para poder comprender un poquitito más de lo que hablamos, me parece que es importante, más allá de que todos lo conocemos, delimitar los conceptos de lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. En lo tinente al acceso a la justicia, la doctrina e incluso los órganos internacionales la han definido, y en esto no hay duda, como un derecho humano fundamental. ¿Sí? Funciona como una condición necesaria para el ejercicio de todo el resto de los derechos vinculados a ello. Ello es así en forma tal que si bien una persona para reclamar sus derechos o exigir su cumplimiento y que sea en condiciones de igualdad, el resto de los derechos, por más que estén reconocidos en la norma, se vacían de contenido si no se puede generar este reclamo. Como dije, el acceso a la justicia no es únicamente iniciar un proceso. Implica comprender, implica ser comprendido, ser oído, contar con una defensa y contar además con lo que se pretende, que es una resolución que respete los derechos fundamentales. Es garantía de todo ciudadano. Entonces, las Naciones Unidas, justamente haciendo hincapié en esto, de que no es solamente iniciar un proceso judicial, entienden que el acceso a la justicia debe ser entendido como un proceso continuo. Queremos decir con esto que no es solo una etapa del proceso, el inicio del proceso, sino que incluye desde el momento de la información y la orientación jurídica hasta la efectiva resolución del conflicto con un enfoque puesto en los derechos humanos.
Al menos así, entiendo, debemos ver para definir el acceso a la justicia. Yo dije que iba a hacer hincapié dentro de lo que era el acceso a la justicia en las personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad no es una característica personal, es una condición natural en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Las personas no son vulnerables por esencia, sino que se encuentran en esa situación especial de vulnerabilidad, sea por una acción o por una inacción que provenga del contexto, de las autoridades, de las instituciones, del Estado e incluso de las relaciones de poder. Y a esto además se suma la posibilidad de que existe una vulnerabilidad interseccional, que aparece cuando hay más de una vulnerabilidad y generan barreras más complejas aún que son necesarias tratar en conjunto. Por ejemplo, alguien que, además de ser menor de edad, se encuentra en una situación de pobreza, se encuentra en una situación de discriminación por género o algún tipo de discapacidad o por el origen o la nacionalidad o por cualquier otra razón que haya generado que en forma conjunta le genera algún tipo de exclusión. Un adolescente así que tiene 14 años, por ejemplo, y vive en un barrio que no tiene acceso a los servicios básicos, que ha sido institucionalizado o criminalizado por alguna razón, no enfrenta una sola dificultad, está enfrentando varias al mismo tiempo. Y por eso es importante, para poder permitirles un acceso a la justicia, hacer una evaluación integral de la situación y tratar de comprender desde su punto de vista cómo hacer para que el mismo realmente tenga, se le garantice el derecho. Como vemos entonces, la vulnerabilidad puede estar determinada por un montón de factores, factores sociales, factores culturales, factores de edad, de género, económicos, entre otros. En el caso puntual de los niños, niñas y adolescentes, como decía hoy, la situación de vulnerabilidad es estructural. ¿Por qué? La propia Convención de los Derechos del Niño indica y reconoce que los menores de edad requieren una protección especial por la condición evolutiva en la que se encuentran, ¿sí? Aún falta para que obtengan la autonomía plena. Son personas en crecimiento que la realidad es que en muchos planos de su vida aún están subordinados a los adultos. Profesores con y hacia ellos no debe ser puramente formal. Necesitamos ahí este compromiso y esta necesidad de ver la forma de llegar a ellos. No basta con garantizarle la representación en un proceso formal. Nosotros debemos comprenderlos, debemos escucharlos, debemos hacerlos participar y debemos protegerlos. Es sumamente importante, por supuesto, comprender que hoy por hoy el paradigma de lo que era el viejo sistema tutelar, por el cual las autoridades o el Estado tomaba decisiones en pos o a favor de los menores o de los niños sin ser escuchados ellos mismos, ha quedado corrido. ¿Por qué? Porque nuestro país, con la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene, por supuesto, jerarquía constitucional, eh, y con la normativa que ha creado en concordancia con esta Convención de los Derechos del Niño, como lo es la sanción de la Ley 26.061 de promoción y protección de los derechos del niño, y en el ámbito provincial la 13.298, ha logrado que se vea a los niños y se los defina así entonces como titulares plenos de derechos, más allá de que sean personas en crecimiento. El Estado ya deja de tener un rol tutelar, paternalista, y por el contrario, tiene un rol de garante, que debe, un rol activo, garante de que se cumplan todos los derechos de los niños y entre ellos, por supuesto, del que estamos hablando, que es el acceso a la justicia. Entonces, al reconocer a los chicos, a los niños o a los adolescentes como titulares plenos de derechos, debemos escucharlos, garantizarles que sean oídos y, más allá de que obviamente cuenten con una defensa técnica adecuada, se les garantice la participación efectiva en todos los procesos. El acceso a la justicia desde esta mirada implica reconocerlos, que son personas capaces, son personas que deben recibir información en un lenguaje claro, por supuesto, que deben ser tratados con respeto y que deben ser escuchados en sus opiniones. Incluso
todo lo que constituye el corpus juris de la infancia, acompañan esta visión de los niños, ya sea que se trate de las reglas de Beijing, que son las reglas de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia infantil, ya sea que se trate de las directrices del READ, ya sea que se trate de las observaciones de derechos humanos que ha hecho el Comité de Derechos Humanos como principal intérprete de la Convención de los Derechos del Niño, o cualquier otra normativa que vinculado al mismo entienda que realmente son principios esenciales a considerar: la autonomía progresiva del niño, el interés superior, su derecho a ser oído, el derecho a que sea acompañado, y entender que todas estas son, además de herramientas normativas, la brújula que debe guiarnos en nuestra intervención práctica. Cuando nosotros cuando recibimos o tomamos contacto con un adolescente que llega, por ejemplo, en el caso de ustedes, a un juzgado de paz porque resulta que fue excluido de una escuela, o porque fue expulsado de su casa, o porque incluso está en una situación de consumo problemático, o sufre violencia, o hasta fue víctima de un abuso sexual, por supuesto que no es suficiente con escucharlo y en base a lo que nos indique iniciar un proceso. La realidad es que tenemos que tratar de lograr que ese chico que está atravesado por un montón de vulnerabilidades entienda realmente lo que sucede, que entienda las consecuencias, que pueda participar y que su voluntad sea tomada en cuenta. Entonces, el desafío siempre es entender que los menores no son objetos de protección, que los menores tienen que ser protegidos, pero no son destinatarios pasivos de medidas, ¿sí? Hay que verlos como personas de derecho y ser escuchadas y respetadas. Y ahí nuestro rol es realmente esencial. Tenemos que tratar de lograr con una función que en los casos de los asesores y defensores la realidad es que es profundamente humanitaria. Siempre decimos que somos un poco también, cumplimos, por supuesto que los profesionales lo hacen con excelencia, ¿no? Los psicólogos, pero bueno, uno siempre tiene un poco de necesidad de tener que escuchar y dialogar con ellos y de comprender y que ellos nos comprendan a nosotros, ¿no? Todo es importante. Acá uno tiene que convertirse un poco en docente, un poco en psicólogo, un poco en familia. Hay que escucharlos y hay que saber interpretarlos. Obviamente que de acuerdo a la edad va a depender también las posibilidades que ellos tengan en poder expresarse. Muchas veces nosotros no contamos con recursos, esto es una realidad, tenemos limitaciones materiales y estructurales, no contamos con recursos, o hay poca gente para trabajar, o hay mucha carga de trabajo, pero me parece que es importante dedicarle el tiempo que haga falta porque es lo que va a marcar la diferencia en nuestra actuación. Los asesores velan por la legalidad del proceso, pero también por su justicia, como se suele decir. Entonces, hay que garantizar, incluso en aquellos procesos en los que no se hace habitualmente, la intervención de los niños, niñas y adolescentes. Detectar cuáles son las necesidades que tienen. Esencial también me parece trabajar en red, ¿sí? Armar una lógica de red. Con esto me refiero a que no se puede trabajar con niños, niñas y adolescentes de forma fragmentada, sino que esto al contrario genera obstáculos. Lo adecuado es trabajar con otros actores en forma coordinada, por ejemplo, con servicios zonales en la provincia, con servicios locales en los distintos municipios, con los distintos sistemas de salud con los que se pueda contar, por ejemplo, el CEDRONAR a nivel nacional, como para organismos vinculados con el tema de adicciones, con escuelas, incluso con programas de niñez municipales, con hogares convivenciales, con centros de referencia, y puedo seguir mencionando porque hay un montón de organismos que están para poder trabajar en conjunto, que incluso ellos mismos también, por lo menos en lo particular me sucede, nos plantean muchas veces la necesidad de esa unión para lograr sacar adelante un montón de situaciones. Siempre se logra con una red de contención, se obtienen muchos mejores resultados, porque cada uno cuenta con distinto tipo de herramientas para llevar adelante y facilitar el acceso a la justicia en casos en los cuales hay complejidad.
Es importante, por supuesto, detectar no solamente el problema por el cual se ha acercado a nosotros, sino además todo lo que a su alrededor existe y ha generado esa situación de vulnerabilidad o lo ha llevado en ese caso puntual, porque normalmente, como decíamos al inicio, hay muchas vulnerabilidades al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué barreras solemos encontrarnos que impiden a veces el acceso a la justicia y qué herramientas podemos utilizar para mejorar esa situación? Si quieren hacer una pregunta o participar, por supuesto, córtenme, no hace falta que lo diga, sacan el micrófono, porque si no yo soy bastante charlatana, no me doy cuenta y por ahí lo hago muy largo. El que quiere participar o quiere opinar respecto de algo de lo que se está hablando, por supuesto, me interrumpe. Entonces, si hablamos de distintas barreras que podemos encontrarnos, están, por ejemplo, a veces la distancia. Este es un punto muy importante. La distancia territorial y simbólica de los organismos de protección con algunos territorios. Eh, Hay que ver, si bien existen servicios locales, a veces los municipios no cuentan con los medios suficientes y esto pueda generar que se dificulte también la conexión con el servicio zonal que es a nivel provincial. Otro problema a veces es puntualmente que se infantilice la palabra del niño, que se entienda que se crea que ellos no van a entender y por eso de alguna forma se deje de lado la opinión del mismo o no se le pregunte porque el chico es niño y puede no comprender, o incluso tomar decisiones más de tipo tutelares creyendo que son por su bien, sin realmente escuchar lo que ellos nos están queriendo decir. La estigmatización, por supuesto que también. Perfecto. Ahí veo que están poniendo. Perfecto. La medicalización en conflictos sociales también, por supuesto, donde hay historias de violencia o abandonos que terminan siendo diagnosticados y medicados sin haberse hecho un abordaje integral. La revictimización por parte de lo que es el sistema, que a veces tengan que repetir en distintos procesos sus relatos múltiples veces a distintos operadores que a veces nos inmiscuirnos desmesuradamente en la intimidad, que puede generar que se distancien lejos de lograr ese acercamiento que se procura. Incluso a veces es una barrera la mirada que tiene el justiciable a veces de lo que es la justicia, ¿no? Descree porque es lenta, porque no me van a escuchar, porque llega tarde o porque a veces resulta inaccesible por cualquier otra cuestión. Los tiempos que se suelen demorar también a veces superan lo que es algo razonable y bueno, también puede generar, por supuesto, una barrera en el caso concreto. Pero bueno, la realidad es que estas barreras no se resuelven con un escrito, que es necesario respuestas humanas, respuestas sostenidas, la construcción de redes y acá es donde nosotros debemos participar. En cuanto a las herramientas concretas que estimo simplemente a modo de enunciación, por supuesto que siempre existe la posibilidad de que vayan surgiendo distintas herramientas, cualquier posibilidad para mejorar el acceso a la justicia siempre es muy bienvenido, pero bueno, me parece que herramientas concretas para facilitarle a quienes quieran acceder es que, por ejemplo, siempre se exija el derecho a que sean oídos, siempre nuestra función exigir que los niños, niñas y adolescentes sean oídos, no como una formalidad, sino como parte, como una costumbre, hay que pedirlo siempre por escrito, insistir, fundamentar en que ellos deben ser escuchados. También me parece que es una herramienta concreta que les permite el acceso a la justicia, que se redacten escritos con un lenguaje claro, que realmente les sea accesible, que ellos conozcan, entiendan qué es lo que se está decidiendo y qué es lo que se está pidiendo, e incluso que se les entregue copia adaptada a su edad. También, como dije hoy, articular con los servicios locales y zonales, pedir reuniones conjuntas, buscar la creación de vínculos personales con los referentes que van a seguir trabajando con los chicos en el afuera o incluso adentro si llegan a estar institucionalizados por alguna razón, pedir entrevistas interdisciplinarias. Siempre es necesario detectar si no hay necesidad de tratamientos, por ejemplo, de otro tipo, que solamente lo pueden determinar profesionales y uno desconoce porque escapa
a nuestras posibilidades. Em, También la realización de informes ambientales para conocer el contexto en el cual viven, programas sociales, espacios educativos, qué referentes barriales hay, buscar alternativas para poder acompañar empáticamente a estos chicos en un proceso. Obviamente que está en nosotros y también es muy importante capacitarnos permanentemente. Esto es algo que es importantísimo que cada uno de nosotros sea consciente de la necesidad de incorporar herramientas acorde a las demandas que tengamos, ¿sí? Eh, Ello es esencial porque facilita la utilización de herramientas nuevas, facilita el efectivo acceso a la justicia. Ahora, yendo puntualmente a dos cuestiones que me parecieron importantes antes de, como para dar el cierre a la exposición que voy a hacer, como no me quiero extender demasiado, hay dos puntos que me parecieron importantes de situaciones que se suelen dar en casos de niños, niños y adolescentes y obstáculos para el acceso a la justicia. Uno es el caso del consumo adictivo de sustancias, algo que lamentablemente estamos viendo muy seguido, que nos enfrentamos muy seguido en jóvenes, y otro supuesto más es cuando han sido víctimas de abusos sexuales niños, ¿sí? O menores de edad. Para ser ordenada voy a iniciar con lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. En este sentido, primero me parece importante saber que el consumo de sustancias no es solamente un problema de salud, ¿no? Es también un síntoma de que hay otras vulneraciones como como estoy reiterativamente diciendo desde el inicio. Normalmente quien consume, cuando es una persona muy joven o es un niño, está en una situación de pobreza, está en una situación de abandono familiar, se encuentra en situación de calle, no tiene referentes normativos, no tiene referentes afectivos. Hay falta de educación, por supuesto, de acceso a la educación, y están expuestos muchas veces a situaciones de violencias importantísimas. Entonces, el abordaje a estas situaciones de adolescentes con consumo implica la necesidad o es imprescindible que sea desde un enfoque de derechos humanos, que si bien sea respetuoso de su autonomía progresiva y de la normativa vigente en salud mental, sea integral y permita realmente evaluar cada situación en el caso concreto. Nosotros contamos a nivel nacional con una ley de salud mental, que es la 26.657, y una a nivel provincial que adhiere, que es la ley 14.580 en la provincia de Buenos Aires, que son, podríamos decir, el marco normativo que se aplica en lo atinente a salud mental y podemos decir en lo que tiene que ver con cuestiones, entre otras, de las adicciones. Ahora bien, la ley en el artículo cuarto dice que los consumos problemáticos no son por sí solos un trastorno mental, ¿sí? No constituyen por sí solos un trastorno que genere la necesidad de algún tipo de intervención drástica como una internación. Tampoco habilita, en principio, intervenciones de tipo coercitiva como una internación involuntaria, ¿sí? Toda intervención que se realice debe ser primero analizada de una forma interdisciplinaria, general y sanitaria. Entonces, en ese marco, el abordaje que se haga tiene que ver con un abordaje en principio en los niños o adolescentes, con un acompañamiento y un fortalecimiento de lo que tiene que ver con su autonomía como adolescente. No ir directo a la búsqueda de respuestas punitivas ni tratamientos obligatorios que obviamente se termina frustrando por parte de los jóvenes. La realidad es que a los 2 días de estar en una internación en una comunidad terapéutica, por ejemplo, los chicos lo abandonan. Entonces, la ley, ¿qué prevé en realidad? El principio que prevé es el de autonomía progresiva, en línea con la Convención de los Derechos del Niño. Esto quiere decir que los adolescentes deben ser escuchados y participar en la decisión que se tome sobre su salud, sobre su atención médica. La intervención estatal, la intervención nuestra, entonces debe estar orientada en principio a lo que tiene que ver con la restitución de los derechos y a la construcción de decisiones que sean de tipo compartidas, ¿sí? Em, Evitando prácticas tutelantes o de tipo autoritarias. Es fundamental garantizar que los adolescentes comprendan
en qué consiste la intervención, qué opciones tienen y cuáles son sus derechos. Hay un montón de organismos para atención ambulatoria y comunitaria. En la provincia existen distintos dispositivos como el CPA, son Centros Provinciales de Atención, que realizan una intervención que es interdisciplinaria, porque tiene no solamente médicos especialistas en tema de adicciones, sino también abordajes desde otros aspectos y que acompañan a los niños o a los jóvenes en la realización de un tipo de terapia o tratamiento, más allá de los hospitales generales y por supuesto otras redes de contención y atención primaria que puedan existir. La realidad es que las internaciones, lo tenemos que tener en claro, son situaciones excepcionales, ¿sí? Cuando realmente hay un riesgo cierto e inminente en la vida del adolescente o de un tercero. Y previa evaluación por un equipo con conocimientos, un equipo de profesionales al respecto. La internación involuntaria, por supuesto, debe ser comunicada al órgano revisor y debe ser periódicamente revisada, siempre, por supuesto, fundada en las situaciones que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuál es nuestro rol dentro de lo que es el sistema judicial? Entiendo que particularmente desde los juzgados de paz, lo que hay que analizar es que no se ordenen tratamientos obligatorios ni internaciones por consumo, salvo que realmente se verifiquen los requisitos estrictos previstos en la ley. Em, es adecuado, me parece, que no se derive compulsivamente a centros de interacción terapéutica como la única solución. Me parece que es una solución muy posible, siempre y cuando esto realmente sea necesaria y sea charlada y el niño o joven comprenda el alcance en los casos en los cuales se puede conversar con el mismo. Hay que evitar que sean infundadas, hay que controlar que sean temporales y hay que tratar de que realmente ese tiempo sirva para una comunicación y una interacción constante con los menores y que realmente de esa forma se logre un avance. Me parece que siempre hay que escuchar al adolescente, evitar la judicialización, a veces el consumo de sustancias por no ser tratado a tiempo, y a mí me sucede mucho como defensa penal juvenil. Los chicos, la justicia llega en el momento en el cual el chico ya tiene una causa penal. A veces sucede que les resulta muy difícil a las madres o a los padres o a quien tenga la patria potestad sobre el menor lograr un tratamiento. Yo eso es algo que realmente lo comprendo muchísimo porque escucho mucho a las mamás el sufrimiento que les causa, lo que les cuesta a veces lograr un tratamiento a sus hijos, porque son en muchos casos conscientes de que ellos necesitan un tratamiento, pero no está a su alcance porque no tienen forma de económicas, porque económicamente están mal o porque viven en un barrio muy vulnerable que genera que vuelva enseguida el chico a consumir, o un montón de circunstancias que le dificultan y lamentablemente la primera intervención termina siendo una internación en una comunidad como una alternativa a la prisión preventiva en los casos de los menores, cuando no directamente una prisión preventiva como medida directamente ante un peligro procesal por la comisión de un delito. La idea es poder trabajar desde antes y lograr de manera responsable que se trabaje sobre los mismos para no llegar a esta situación. Para no extenderme con este tema que por ahí da para charlar mucho, voy a pasar al último tema y ya dejo el espacio a mis colegas, que es el de los menores que pueden haber resultado víctimas de abusos sexuales. Nuestro país, solamente a modo recordatorio, esto sabemos que con los tratados internacionales que fueron firmados, incluso con lo que nuestra Constitución indica, está comprometido a garantizarle a todo niño el derecho a ser oído, como dijimos hoy, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño así lo indica, y se debe garantizar en todo procedimiento penal que realmente éste pueda ser escuchado y que se pueda ejercer plenamente ese derecho, porque a veces está previsto en la norma, pero hay otras situaciones o hay otras normas que impiden que realmente se pueda ejercer efectivamente ese derecho. También está previsto en la ley y en la Convención de los Derechos del Niño que hay que protegerlo contra toda forma
de perjuicio. Y entre esos podemos decir los abusos sexuales o la violencia que tiene que ver con delitos contra la integridad sexual. Para eso, entiendo, el Estado como garante debe realizar procedimientos o realizar todo lo que esté a su alcance para que realmente existan procedimientos eficaces que permitan garantizar tanto el derecho a ser oído del niño como la protección de ese tipo de perjuicios. En consonancia con esto, por suerte, y con el fin de evitar justamente que se frustre muchas veces el derecho a ser oído y el derecho a obtener una protección cuando ha sido víctima de abuso siendo niño, se ha efectuado una reforma muy importante en un artículo de nuestro Código Penal, que es el artículo 67, es una reforma del año 2011 y fue modificada luego también en el 2015, donde se estableció que el plazo para computar la prescripción, que ahora se las voy a pasar a explicar, es una causa que extingue la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? La prescripción, entiendo que quizás la mayoría sabe de qué se trata, pero por si no está, yo lo que tengo en consideración y me parece que es sumamente importante es que en el caso puntual la reforma lo que generó es que no ocurra, como ocurre en la mayoría de los casos, que la prescripción comienza a correr desde la medianoche del día en que se comete el delito. Entonces, si hay inactividad del Estado por un cierto tiempo y no se efectuó la denuncia durante un cierto tiempo, ¿qué pasa? Se extingue la acción penal y cae la posibilidad de que ese delito o la persona imputada por ese delito sea procesada. Esto es lo que sucede habitualmente con todos los delitos. Hay un plazo que obviamente funciona la prescripción como una garantía para la persona imputada para no tener un estado de incertidumbre durante tanto tiempo respecto de su situación procesal, pero por otro lado funciona además como un límite a la facultad punitiva del Estado, pues no puede tampoco tomarse un tiempo ilimitado para resolver un proceso. Pero ¿qué pasa con el caso de los abusos sexuales, que es un tema tan importante y por qué la relevancia de esta reforma? La realidad es que esta modificación lo que generó es que, entre otros delitos, pero en el caso que nos interesa es este, en los abusos sexuales, el plazo de prescripción recién comienza a computarse una vez que la víctima realiza la denuncia o ratifica la que hizo su representante legal. El artículo, se los voy a leer puntualmente, dice: se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí o ratifique la formulada por los representantes legales durante su minoría de edad. Y ustedes se preguntarán por qué traigo a colación acá un tema que es penal y que tiene que ver con la prescripción de la acción. Lo traigo a colación porque justamente existe la posibilidad de que como asesores ustedes puedan, ante la toma de conocimiento de un menor, de una menor o un menor víctima de un abuso sexual, poder conversar con esa persona y transmitir la tranquilidad de que si no está preparada para realizar la denuncia en ese momento, no va a perder la posibilidad de hacerlo. Cuando hablamos de menores, muchas veces además estamos hablando de menores que a veces son victimarios de sus propios padres o de personas que tienen una situación de dominio sobre ellos, o personas que son el sostén familiar, o personas respecto de las cuales tienen cierto temor, o a veces simplemente temen no ser escuchadas o no ser entendido o comprendido lo que está diciendo. Entonces, la realidad es que es importante porque uno puede, en la medida que sea posible, lograr como funcionario un acercamiento con los niños víctimas y se advierte esta situación o ellos mismos lo plantean, poder saber. Perdón, ahí está. Poder saber que se cuenta con esta posibilidad de que ellos, cuando estén en condiciones, cuando estén preparados y ya tengan la mayoría de edad, puedan realizar la denuncia sin perder este derecho a ser oídos, sin perder este derecho a ejercerlo y a acceder a la justicia, que se vería troncado en muchas situaciones en las cuales, por supuesto, se prescriben una acción penal porque ha transcurrido el plazo previsto en la ley, y de este modo se termina perjudicando. A modo de cierre,
Simplemente creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. El acceso a la justicia no debe ser un privilegio, no debería serlo nunca. Sin embargo, la realidad es que todavía hay niños, niñas y adolescentes en nuestro país para los cuales sí lo es. Es un privilegio. Nuestra tarea parece pequeña, pero no lo es. Me parece que es sumamente relevante todo lo que nosotros podamos hacer para con ellos, cada vez que garantizamos una audiencia, cada vez que exigimos la presencia de un organismo en las audiencias, cada vez que impedimos alguna internación que nos resulte, que resulte injusta, cada vez que acompañamos una familia. Por eso entiendo que estamos ampliando derechos cada vez que ejercemos nuestra función y que me parece que es importantísimo. Ojalá les haya servido un poco todo lo que les he transmitido y bueno, nada, después de que hablen mis colegas, por supuesto, estoy abierta a las consultas. Muchas gracias. Ahí está, ahí se escucha. Ahí aprende. Ahí está. Ahí. Lía, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí, te escuchas. Sí, me escuchas. Bueno, Lía, agradecemos la disertación, así que bueno, no hay preguntas, vamos a pasar. Sí, hay una ¿Hay pregunta. una pregunta? ¿Cuál es la alternativa con Hay un montón, tiene Eva. Eva. Sí. Una de ellas. ¿Ahí me escuchan? Por el micrófono. ¿Me escuchas? No, no. ¿No las de ella? No, dame las de ella. Gracias. No, no la manita. Con el micrófono, disculpe. Hola, buenas tardes. Lía, ¿me escuchás? Sí. Hola. Sí. Sí, te escucha. Ahí. ¿Sí? Bueno, mira, una de las preguntas de una de las colegas de la doctora Erika Arrietzo, el asesor de menores y el abogado del niño. Y a continuación, en la misma, hace mención si se garantiza al abogado del niño en el acceso de la justicia que puede interactuar con el representado y que se sienta acompañado y respetado en el proceso. Gracias. Bueno, a ver pues se escuchaba medio cortado, pero si te entendí bien. Respecto del abogado del niño, ¿no es así? Es la pregunta. Entiendo yo que, bueno, más allá de, por supuesto, la función que tiene la asesoría por otro lado, en cuanto a los abogados del niño, siempre que los niños requieran de esta representación, porque entiendan que va a realmente velar por sus intereses y va a mostrar más allá de lo que es el interés superior del niño, que ya está garantizado con la asesoría, me parece que es importante y debe ser siempre accesible al mismo. Por lo menos en lo que a nosotros respecta, nunca he tenido inconvenientes, siempre desde el colegio hay un listado de abogados del niño a los que tienen acceso y yo he tenido en muchos casos niños que más allá de la defensa, más allá de la asesoría, se sienten acompañados, sobre todo cuando no tienen familia, ¿no? Por supuesto, con alguien que o tiene algún interés contrapuesto, siente que realmente puede el abogado del niño acompañarlo en este proceso. Me parece que es una herramienta muy importante para justamente generar el acceso a la justicia de parte de los niños. No sé si con esto te respondí. Estamos con mala conexión, veo que. Pésima conexión. Estamos solucionando. Otra de las preguntas que hacen es si no tenemos el informe ambiental de intervención del servicio local y es tenido junta, ¿debemos solicitarlo nosotros como asesores y defensores ad hoc? ¿Por competencia del juez retirar el pedido? A ver, lo leo de acá porque no escuché. Si el juez o jueza solicita informe ambiental, debemos solicitar.
Sí, normalmente los informes, por lo menos en mi caso también como defensa incluso, los solicitamos nosotros, no es solo competencia del juez, nosotros podemos solicitarlo y ellos como organismos que complementan también deben realizarlos a pedidos nuestros. Es muy importante que nosotros trabajemos de forma conjunta con ellos, como con cualquier otro organismo, así que me parece que sí, que se puede articular y trabajar. No es necesaria la intervención del juez, a eso punto. Alzo a Iván, a continuación vamos a seguir con la próxima importante. Décima manera. Ahí está, ahí está. ¿Estamos? Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Sí. Está muteado el... Ornella Picinelli, ella es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Procesal, especialista en docencia universitaria, diplomada en género y titular de la asesoría de incapaces número 3 de La Plata. Escuchamos, Ornella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén todos y todas muy bien. Hola Lía, hola Laureano, hola a las chicas, la representación del colegio. Bueno, un gustazo poder compartir esta tarde con ustedes. Yo tengo, no sé si ustedes tienen ahí soporte para ver alguna presentación como para que no sea solo verme la cara a mí. No sé si esto es posible, si yo les puedo compartir pantalla o si no Sí, puedo hacerlo puede compartir perfectamente. pantalla, doctora. Tiene el rol de Bueno, confitrión. intento, me confirman si ustedes lo ven, como para que sea un poquito más dinámico el asunto. Si no, lo hacemos boche, así como viene. ¿Logran ver ahí un Ahí se está PowerPoint observando, sí. que dice justicia adaptada? Se ve, doctora, sí. Bien, perfecto. Entonces yo me voy a poner en la otra pantalla a ustedes. Dame un segundito, así puedo seguir mirando por acá. Bien, bueno, la idea que tenía para trabajar con ustedes esta tarde es un poco hacer un recorte de la función de la asesoría de cara a aportarle alguna herramienta práctica para quienes, entiendo, trabajan en el ámbito de la justicia de paz, haciendo las veces de, digamos, de alguna manera, ajuste de procedimiento cuando intervienen niños, niñas y adolescencias en los diferentes procesos que tramitan por ante la justicia de paz. Un poco para ordenar la intervención y para que no se haga tan tedioso, me pareció importante como plantear tres ejes de trabajo que sucintamente pretendo recorrer, que me parece que resumen un poco la función y el objetivo que tenemos de trabajo quienes cumplimos la función de resguardar el interés superior de los niños, las niñas y las adolescencias en los procesos judiciales y aportar alguna herramienta desde este lugar. Por supuesto que todo aquello que no trabaje expresamente y que por el tiempo quede relegado para alguna segunda oportunidad, lo pueden plantear en el ámbito de las preguntas. Básicamente lo que me interesa es poner algunos claros y oscuros en lo que tiene que ver con la asesoría, qué función cumple realmente la asesoría en el ámbito de la garantía del debido proceso. Hay un poquito de marco teórico que me parece imprescindible, más allá de que todos trabajemos en la práctica, siempre el encuadre del marco teórico me parece imprescindible para estas cosas, porque si no hacemos un poco a repetición sin saber a qué responde esto, y muchas veces tiene que ver con garantías muy caras al debido proceso. ¿Cuál es el objetivo en ese marco, ¿no? Desde ese señalamiento convencional y desde ese enfoque de derechos humanos, cuál es el objetivo que tenemos que cumplir en cada una de nuestras intervenciones, para finalmente detenerme un poquito en el dictamen
y abordar un poco qué se busca o qué debiera buscarse a partir de la intervención en los dictámenes de las asesorías. La asesoría como tal, digo, ¿no? Como organismo especializado del Estado, por supuesto, responde a una noción muy propia de la perspectiva de niñez, que tiene que ver con la protección especial reforzada de las infancias, ¿no? La doctrina de la protección especial como parte del corpus iuris de la infancia en el ámbito de los derechos humanos, requiere ajustes que compensen esta situación de desventaja en que los niños, las niñas y las adolescencias por su condición etaria se encuentran. Y en ese marco, esta compensación se traduce en una figura que tiende a garantizar una representación dual, esto es, una representación adicional. Nosotros, en las personas adultas, tenemos la posibilidad de ejercer al interior de los procesos judiciales nuestra intervención por derecho propio o por representación convencional, pero en el caso de los niños, las niñas y las adolescencias, además de la figura de los representantes legales, que por regla son los progenitores, progenitor y progenitora, en función del 101 del Código Civil y Comercio de la Nación, se prevé una representación dual, una representación que se viene a sumar y que cumple dos funciones que se dan y que pueden pivotear entre ellas la función complementaria, que es la tradicional, la que acompaña y controla de algún modo la legalidad de la intervención de los representantes legales, y la intervención principal que se abre camino cuando la representación complementaria queda corta por déficit de actuación de la representación principal o por falta o conflicto de interés con la representación principal de los progenitores. ¿Qué función viene a cumplir la asesoría en ese contexto? Bueno, viene a ser, y esto no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tristemente conocido caso Furlan, que condena a la Argentina, en donde que en general se conoce por violación de plazo razonable, pero en este caso también la Corte ha trabajado muy solventemente lo que tiene que ver con la figura de la asesoría y ha puesto en valor su intervención, no solo en los procesos relativos a los conflictos familiares, sino en todos aquellos casos en donde haya una situación que en relación a la edad de las personas, o en el caso de Sebastián Furlan cuando aborda este tema por su condición o su situación de discapacidad, requiere una protección reforzada del Estado. En este caso, la Corte advierte que la asesoría es un componente de la garantía del debido proceso en clave de niñez, y deja bien en claro que no es una cuestión reglamentaria, descalifica las decisiones internas y advierte que una interpretación convencional del proceso civil desde esta perspectiva de niñez exigía un ajuste compensatorio que nivelara las posibilidades de Sebastián Furlan de cara a la obtención de una sentencia intrínsecamente justa, ¿no? Este párrafo que aparece ahí subrayado es un poco la llave de bóveda de la concepción de la asesoría como un elemento clave en la noción de debido proceso en el marco de la justicia adaptada o justicia con perspectiva de niñez, ¿no es cierto? Desde este lugar, entonces, es que les invito a pensar la función de la asesoría, ¿no? Una función que les alienta a advertir todas aquellas modulaciones que son necesarias para convertirse en puente. ¿En puente para qué? En puente para encontrar un camino que sea un camino que permita igualar, ¿no? Igualar el acceso, como decía Lía hace un ratito, ¿no? El acceso a justicia de quienes por condiciones vinculadas a su pauta etaria aparece en absoluta desventaja respecto del resto de las personas, ¿no? Y esta garantía de igualdad se traduce en algo que a mí me gusta siempre poner de manifiesto en esta imagen que me parece como muy representativa, de pensar al Poder Judicial como un poder del Estado pensado en clave de adultez, ¿no?
el ordenamiento jurídico en líneas generales está pensado en clave adulta, así como teníamos muchísimo más definido en el caso del Código de Vélez, ¿no? Que era un código pensado para una sociedad decimonónica en donde el destinatario de esas normas era un hombre. El Código Civil y Comercial de la Nación ha pensado un sistema multicultural y diverso, ¿no? Donde hay diferentes sujetos y sujetas, destinatarios y destinatarias de normas, pero que sin embargo tiene que adecuarse o tiene que ponerse en funcionamiento en estructuras muy vetustas muchas veces. Pensemos en nuestro código procesal, siempre digo lo mismo, código procesal de la década del 70, cuando todavía no teníamos fotocopiadora y trabajamos hoy con expediente digital, ¿no? No teníamos tratados de derechos humanos, no teníamos modificación de la Constitución Nacional. Entonces, insertar ese sistema normativo en un aparato que no tiene las herramientas necesarias pone en tensión un montón de principios y pone en evidencia que seguimos litigando en una justicia de personas adultas para personas adultas. Entonces aparecen barreras, que son las que intenta mostrar esa imagen, barreras vinculadas a cómo articulamos la regulación de capacidad, que es absolutamente gradual en términos de niñez, a las estructuras del Código Procesal vinculado a, por ejemplo, la capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Cómo adecuamos esa autonomía progresiva de niños, niñas y adolescencias al interior de los procesos judiciales. ¿Qué decisiones se pueden tomar? ¿Qué pasa con la especialización? ¿Qué otras personas actoras necesitamos en el ámbito de los derechos de los niños, las niñas y las adolescencias? La necesidad de una escucha diversa a la que podemos ofrecer como operadores u operadoras jurídicas. La ausencia de información adaptada, cómo hacemos llegar esa información a los niños y a las niñas. ¿Qué lenguaje utilizamos para referirnos a ellos o a sus derechos o a la posibilidad de que puedan entender? Cómo llevamos adelante prácticas que tenemos sumamente y profundamente arraigadas que pueden generar instancias de revictimización, sobre todo cuando se trata de derechos muy sensibles en la mayoría de los casos. ¿Cómo regulamos los tiempos? No es lo mismo 2 años en la vida de una persona adulta que 2 años en la vida de un niño o de una niña. Pensemos, por ejemplo, en los casos que involucran derechos a la comunicación, por ejemplo, ¿no? 2 años sin comunicarse con alguno de sus progenitores puede ser devastador en términos vinculares y muy difícil de remontar en los casos concretos después de ese tránsito, ¿no? El tiempo, el factor tiempo y el plazo razonable. Ya lo dijo la Corte también, es un plazo razonable que debe reforzarse en términos de tutela judicial efectiva para niños y niñas. Y además, por supuesto, hasta lo institucional o arquitectónico, ¿no? ¿Qué espacios destinamos a la escucha de niños y niñas? En esto les cuento que yo hace relativamente poco estoy a cargo de la función, juré en febrero de este año, y cuando llegué al lugar donde cumplía funciones, que es ahora estoy acá, en este mismo lugar, era un lugar en donde realmente entré a un despacho que tenía colgado en una pared un cuadro de los departamentos judiciales, ¿no? Y las escuchas se llevaban a cabo en un lugar en donde había 4 o 5 personas. Pensemos que los niños, las niñas, los adolescentes vienen a contar cosas que son muy sensibles, cosas que les atraviesan de una manera muy especial y que quizás el entorno, que para una persona adulta puede incluso pasar desapercibido, para un niño o una niña puede ser incluso intimidante, y sobre todo cuando son muy chiquitos o chiquitas. Entonces ofrecer un entorno más cálido, un entorno que sea más amigable, que les resulte más familiar, que tenga pinturitas, que tenga juguetes, quizás puede contribuir muchísimo a que se apropien de un espacio y que les resulte menos invasivo, ¿no? Entonces, pequeñas prácticas como para también tener en cuenta que no se trata solamente de un abordaje jurídico o un abordaje técnico solamente, que es prioritario y es muy importante, pero que requiere de muchas otras más herramientas, ¿no es cierto? Como cuando hablamos de niños y niñas.
Entonces, este enfoque de derechos humanos como punto de partida y esta especificación de los derechos humanos que nos alerta sobre la necesidad de generar, como ustedes saben, un proceso que sustantivice a la mirada vinculada al sujeto destinatario de esta protección y que evidencie que la regulación normativa destinada a las personas adultas es insuficiente. A partir de ahí, como ustedes saben, el derecho internacional de los derechos humanos ha generado un corpus juris muy robusto vinculado a los niños y a las niñas, que ha puesto en interacción, en un diálogo muy fecundo, la Convención Americana de Derechos Humanos con la Convención de los Derechos del Niño, para ayornarlo e incluso generar un intercambio productivo en este robustecimiento de las garantías. Y ha generado también un diálogo interseccional que ha permitido también, sobre todo en aquellos casos que son complejos porque involucran diferentes categorías de vulnerabilidad, que nosotros llamamos interseccionales, esta necesidad de poner en diálogo los marcos protectorios. Por ejemplo, en el caso de los temas que tienen mayor quizás implementación en el ámbito en el que ustedes intervienen, por ejemplo, en los casos de violencia familiar que tenemos en tanta cantidad, ¿no es cierto? En donde tenemos que poner en vinculación, por ejemplo, el marco protectorio de la niñez, el marco protectorio de las mujeres, y muchas veces nos prenden alertas miradas desde esta intersección, ¿no es cierto? Me ha tocado intervenir, por ejemplo, en algún caso en donde la acordada que pone en funciones esta relación entre la justicia de paz y la justicia penal en los casos de violencia familiar, ha habido pronunciamientos, por ejemplo, que he visto, en donde me ha tocado intervenir, en donde porque había un caso de violencia sexual contra una niña intrafamiliar, el juez de garantías ha dicho que no se aplica la acordada 4099 porque no es una persona adulta, es una persona con su condición de niñez, por ejemplo, ¿no? Y digo, el marco interseccional, digo, es una mujer niña que requiere al contrario, requiere una protección reforzada, y eso obliga, en tanto mujer y en tanto niña, una protección, al contrario, muchísimo más robusta, que ponga en diálogo ese ejercicio interfueros que está previsto justamente para reforzar esa intervención, cada uno en su ámbito y en el marco de su competencia, ¿no es cierto? No para restar, porque es niña, sino para sumar. Entonces, desde esa debida diligencia reforzada que pone una carga mayor en los poderes del Estado, bueno, sostener una implementación eficaz de los diferentes supuestos de protección. Bien, en definitiva, a lo que apunto es un poco a poner de manifiesto que esta justicia adaptada como protección reforzada de los niños y de las niñas exige poner en articulación determinados principios que son clave, ¿no? Y que definen al interior de los procesos este protagonismo que adquieren los niños, las niñas y las adolescencias, y que viene a poner un poco en tensión y a interpelar los sujetos clásicos de los procesos, ¿no? En el ámbito del proceso penal viene a tensionar con la garantía del imputado, porque tradicionalmente las garantías en el proceso penal fueron pensadas para el imputado en su relación con el Estado, y acá tenemos el rol del niño o de la niña víctima con un protagonismo especial, porque hay una manda convencional definida que es que el interés superior del niño o el interés superior de la infancia ha de ser una consideración primordial, ¿no? Y esa consideración primordial es por sobre otros que intervienen, aun cuando sea el imputado. Y esto ha generado un montón de situaciones tensas, sobre todo cuando entran en conflicto. En una cámara Gesell, por ejemplo, que está el imputado notificado y comparece el niño o la niña a la cámara Gesell, y sin embargo, como el imputado no compareció, hay jueces de garantías que se niegan a tomar la cámara Gesell como un anticipo extraordinario de prueba, ¿no? Entonces, se retiran y hacen declarar al niño o la niña con la fiscalía frente a la posibilidad de tener que reeditar esa declaración en algo que queremos evitar siempre,
porque ya sabemos que las múltiples instancias de judicialización son, sobre todo en estos ámbitos, absolutamente victimizantes. Entonces, ¿cuál es ahí el punto de equilibrio, ¿no?, entre el interés superior de ese niño o niña y las garantías del imputado, por ejemplo? Viene a poner en crisis y a plantear estos dilemas. De la misma manera que viene a poner en crisis también el interés de los adultos, cuando tenemos, por ejemplo, un pedido de vinculación en el marco del ejercicio de la responsabilidad parental, y el niño o niña no quiere tener esa vinculación, y hay prueba, hay informes interdisciplinares que son garantías imprescindibles para trabajar en los procesos de familias, y esto viene recogido también en el Código Civil y Comercial en el artículo 706, que aconseja desde esta mirada multidisciplinar, que una insistencia en ese niño o niña puede ser hasta iatrogénica en su desarrollo, en su bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos ese interés superior del niño frente a esta tensión y frente a un derecho que también corresponde a su progenitor o a su progenitora, ¿no? ¿Cómo ponemos en equilibrio eso y cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y tener en claro, y en esto sí me gustaría detenerme un poquito, en esta otra interrelación que plantea la definición de sujeto de derecho. Sabemos que el punto inicial de la doctrina de protección especial de la infancia, que viene a sustituir la del patronato y del objeto de protección de los menores, como se les decía antes, hoy tenemos que hablar de niños y niñas como sujetos de derechos, en todo caso personas menores de edad, es justamente esta concepción de sujeto de derechos, ¿no?, de protagonistas del proceso y no de meros objetos de protección. Entonces viene a cuento esto de qué contenido le damos al interés superior del niño. Y acá me gusta detenerme porque hay una práctica muy instalada y que tiene que ver muchas veces con la falta de capacitación en la materia, con la falta de indagación en los estándares convencionales en este punto, que es ¿qué es el interés superior del niño? Porque se han hecho tantas cosas en nombre del interés superior del niño que a veces es muy importante tener pautas o parámetros objetivos que den cuenta de qué contenido le estoy dando. Les voy a poner un ejemplo como para ilustrar lo que quiero decir muy concretamente. En un conflicto, por ejemplo, en donde estamos discutiendo la escolarización de un niño o una niña, un cambio de colegio que es tan habitual cuando los progenitores no se ponen de acuerdo. Si yo tuviera una formación religiosa, probablemente me inclinaría por un colegio religioso. Mientras que si yo tengo una formación laica, el interés superior del niño lo voy a emparentar a esa posibilidad de elegir y a que no vaya a ningún colegio con formación religiosa. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el interés superior del niño no es lo que yo, en tanto operadora u operador judicial, me parece mejor, a mí me parece mejor para ese niño o niña. No podría darle ese contenido a una garantía convencional sin incurrir en una arbitrariedad absoluta. El interés superior del niño es aquella decisión que justificadamente amplifica, maximiza derechos para ese niño o niña. ¿Cuál es la decisión judicial? Que en ese caso concreto, en esa determinación del interés superior, es la máxima e integral satisfacción simultánea de derechos, ¿sí? Esa es la definición un poco que trae la ley 26061 y que viene a dar cuenta de que hay que justificar las decisiones, y los jueces y las juezas tienen el deber convencional por el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, en relación con el 2, que remite a los tratados de derechos humanos, de dar cuenta de por qué esa decisión y no otra es la que amplifica derechos, ¿sí? Y esta es una pauta que les invita a recurrir decisiones que no cumplen con este estándar por arbitrariedad. Si no trae esta fundamentación, la decisión es arbitraria y da pie a una impugnación que busque poner de manifiesto por qué esta decisión no satisface la máxima integral satisfacción simultánea de derechos de ese niño en el caso concreto. Algo que vemos
con absoluta frecuencia y que es muy concreto en muchísimas resoluciones. Tal resolución porque es el interés superior del niño. Bueno, explícame por qué es el interés superior del niño y por qué no otra. Lo mismo que en nuestra función. La función de la asesoría en el dictamen es central, que dé cuenta de por qué estamos propiciando una solución y no otra y a partir de qué marco jurídico protectorio. Esto es una intervención que, para ser una intervención respetuosa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, tiene que poder abastecer este estándar, ¿no? ¿Y cómo podemos abastecer este estándar? Bueno, poniendo contenido a esa máxima e integral satisfacción simultánea de derechos con algunas otras garantías que tenemos que poner en movimiento, que son las del segundo piso que aparecen ahí. El derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, que no tiene limitación etaria, o sea, en la medida que los niños, las niñas y las adolescencias puedan y quieran ser escuchados como un derecho y no como una obligación, tienen que serlo, no hay una limitación de edad en este sentido, distinto de la participación procesal como parte, en donde desde mi formación y desde los estándares que se han desarrollado jurídicamente, no es posible en todas las edades. Un niño de 2 años no puede bajo ningún concepto ser parte procesal porque no tiene autonomía suficiente, y por eso mi posición es que ahí no cabe la designación de abogado o abogada del niño. Sé que el punto es polémico y lo podemos retomar después, pero lo introduzco como una pauta de diferenciación entre la función de la asesoría y la función del abogado o abogada del niño, que es central y es sumamente importante para los casos en que se verifican las condiciones de su designación. El de autonomía progresiva, como una noción de competencia que el niño va adquiriendo o la niña va adquiriendo con el paso del tiempo. Y el principio, ahí se me abrió el micrófono. Tenemos 5 minutos si abrimos a preguntas. Gracias. No escuché. Tenemos 5 minutos para terminar. Perfecto, sí, perfecto, en 5 minutos termino. Bueno, y el principio de no discriminación para ser puesto en diálogo. Por eso, ya desde hace mucho tiempo, la opinión consultiva 17 del 2002 alerta sobre estas diferencias de intervención de los niños con relación a las personas adultas y sienta estándares muy importantes que no vamos a ver ahora, pero que les invito a ver. Lo mismo que ha puesto de manifiesto la Corte Interamericana, muy recientemente, caso del 2021, en relación a que hay que hacer ajustes de procedimiento, aun cuando no estén previstos en la norma procesal, para garantizar estas garantías, valga la redundancia, convencionales. Y esto es lo que les decía en relación a que el interés superior del niño no puede pensarse con prescindencia de la autonomía progresiva, esto es, de la posibilidad de intervención a mayor edad y mayor grado de madurez, en función del derecho a ser oído, que como garantía prístina de intervención de todas las infancias, sin limitación etaria, le permite dar contenido a este interés superior del niño. No puede pensarse el 3 sin el 12 y el 5 de la Convención, y no puede pensarse el 5 sin el 2 y sin el 3. Esto es un poco lo que viene a traer a cuento. Y todo esto no solo en los derechos de los niños vinculados a los procesos de familia, sino, esta es una sentencia que me parece interesante, sino en todos los procesos, en los que los niños y las niñas intervienen, en los procesos civiles, en los contenciosos, en los laborales, en los que la asesoría también interviene como garantía reforzada de esa situación de vulnerabilidad que dispara las modulaciones al interior del derecho procesal. Y hay muchas adecuaciones procesales. Yo había traído, por ejemplo, un caso que ahora se me presentó ayer, en un caso concreto, que me parece interesante, por ejemplo, cuando los niños y las niñas son representados por sus progenitores y sus progenitores son declarados en rebeldía. ¿Qué pasa con esos niños o niñas? ¿Son también susceptibles de ser declarados en rebeldía?
Bueno, hay doctrina judicial, en este caso hay jurisprudencia de la Cámara, en el caso de La Plata, departamental, que advierte sobre la modulación y la necesidad de dar una intervención a la asesoría para que la asesoría, en este caso lo que hizo fue pedir la designación de un asesor ad litem o un tutor ad litem para que represente diferenciadamente a esos niños y esas niñas y no queden condicionados en su actuación procesal por su progenitor o progenitora que los representa deficientemente, ¿no es cierto? Esto es una adecuación en el marco del derecho procesal, que me interesa especialmente en el ámbito de las adecuaciones de procedimiento. Lo mismo, este caso también muy conocido, incluso antes de la reforma del Código Civil, con la mirada siempre vanguardista de Eduardo de Lázari, en donde habilita una intervención principal en una representación frente al déficit de la mamá que tenía su propio abogado y se le declara desierto el recurso. Entonces ahí se le da intervención a la asesoría que venía actuando complementariamente y en una intervención principal puede fundar y sostener la expresión de agravios aún cuando no haya recurrido, ¿no? Esta intervención reforzada que procesalmente readecua y permite nivelar la situación, ¿no? Bueno, los casos no los vamos a ver ahora, pero los dejo citados, les dejo el Power si quieren también. 2 palabras respecto de el dictamen como puente, digo, de acceso a derechos. Muchas veces el dictamen final, o muchas veces digo porque depende de la impronta con la que se trabaje, nosotros acá solemos intervenir bastante y muy profundamente respecto a la cuestión. El dictamen tiene que ser una proyección de la sentencia. El dictamen tiene que ser un encuadre jurídico del problema, no es una opinión, no es un resumen del expediente, tiene que ser un marco jurídico de abordaje de la cuestión desde la mirada de la infancia y dar contenido a ese interés superior del niño, cuyo propósito es resguardar, para proyectar una sentencia que queremos en resguardo de ese interés superior del niño, siempre desde una mirada jurídica. No es lo que a mí me parece, hay que encarar un encuadre desde el punto de vista normativo de cuál es la cuestión, si se discute el derecho al cuidado, cuál es el marco normativo del cuidado y por qué en este caso el cuidado tiene que ir por este lado para satisfacer ese interés superior, siempre con apoyo en la mirada interdisciplinaria y con la prueba que multidisciplinariamente se haya producido en las actuaciones a instancia de la asesoría o a instancia de las partes, y siempre proponiendo propositivamente desde este lugar cuál tiene que ser para el resguardo de ese niño, de esa niña o de esa persona adolescente, aquella sentencia que se adecue al objetivo que fue nuestro punto inicial de trabajo, ¿no es cierto? Plantear el objetivo en la primera intervención y proyectarlo en ese dictamen como objetivo de esa sentencia. Bueno, les dejo también, para terminar esta recomendación, hay una observación, un proyecto de observación general número 27 sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia de los recursos efectivos, que lo que busca justamente es trabajar el derecho a la justicia adaptada. Es una observación general temática, como saben, de Naciones Unidas, que siempre se realizan y que está disponible online, todavía no está vigente porque es un periodo de revisión, pero que tiene muchísima información muy útil para quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes. No sé si todo el mundo estaba al tanto de esto, pero me parece que es como muy importante para tener en cuenta. Así que con esto los despido y quedo, por supuesto, atenta a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Seguimos entonces. Bueno, ahora sí vamos a pasar. Sí, ahora sí. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Gabriel de la Fiaba. Él es abogado especialista en Derecho Procesal Civil, juez de paz letrado de Lobos. Es integrante del proyecto de implementación de la legalidad acordado en el marco del programa de Justicia 2020 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Profesor de grado de posgrado de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto e interino a cargo del curso del ciclo profesional orientado a la legalidad en el proceso civil en la Universidad de Buenos Aires.
bueno, es profesor de posgrado de curso y ahí cortamos. Poquito que. A ver, sí, Muy alto para. Bueno, gracias. Gracias a todos y todas por estar acá. Gracias, Marina, por haber venido, por la visita institucional. Verónica y el grupo del CALP por haber organizado esta reunión. Gracias a los colegas que vinieron, Marisa, Mario y sus grupos de trabajo. Gracias a los abogados y a las abogadas y especialmente, muy especialmente a mi grupo de trabajo, porque después de estar 6 horas en un juzgado, siguen acá y ahora me van a seguir escuchando. Y se lo digo con total honestidad, no para quedar bien. Yo era un poco refractario, sigo siendo refractario a hablar hoy, se lo dije a Verónica, porque hubo dos muy buenas expositoras que conocen muy bien este tema, que han expuesto excelentemente bien. Traté de encontrar un tema que tuviera mayor impacto desde el punto de vista práctico, y por eso voy a hablar solamente de la defensa pública o la defensa oficial en el ámbito de la justicia de paz, con alguna alusión a la defensa pública en la provincia de Buenos Aires en general. Voy a hacer algo que no sé si corresponde a una charla, voy a empezar por una digresión. Esto seguramente se desaconseja. ¿Pero por qué una digresión? Bueno, porque tiene que ver con una ubicación conceptual del tema, ¿no? La defensa oficial, la defensa pública, la defensa de los pobres, la defensa de las personas que no tienen recursos para afrontar los gastos de un proceso judicial, debe ubicarse dentro del llamado movimiento de acceso efectivo a la justicia. Marco Capelletti, que fue un gran procesalista italiano, fue un gran comparatista y al que vale siempre la pena leer, destaca 3 etapas dentro de este movimiento. Una primera etapa donde este mecanismo, ¿no?, el de la defensa oficial, es el que sobresale, una segunda etapa dedicada a los derechos colectivos y una tercera etapa que yo creo que es mucho más interesante y rica, de la reforma total del sistema de justicia. Pero más allá de esto, lo importante es que cuando pensamos en el acceso efectivo, ponemos el foco en las barreras o en los obstáculos que tienen las personas para acceder al sistema y poder reclamar acerca de sus derechos, en definitiva, de tutelarlos, y en los distintos mecanismos para, básicamente, enmendar, no me sale la palabra, reparar, sortear este tipo de obstáculos. Los costos del proceso son uno de los obstáculos clásicos o todavía vigentes. No sé si están al tanto, a mí me gusta mucho hablar sobre ello. En el 98 Inglaterra hizo una gran reforma procesal. Es una reforma muy importante, porque fue una reforma que influyó todas las reformas que vinieron después, no solo en el ámbito del common law, también en el ámbito de los países que pertenecen a la tradición del civil law o del derecho continental europeo. Y una de las causas, uno de los ejes de esa reforma fueron los costos irrazonables, los costos desproporcionados. Pero en el 2013, Inglaterra vuelve a hacer una reforma a sus recién reformadas reglas procesales civiles, centrado otra vez en los costos, e incorpora o profundiza lo que se llama la proporcionalidad procesal. Y en el 2023, Inglaterra, que en esta materia me parece que tiene hoy una de las legislaciones procesales más vanguardistas, vuelve a reformar su legislación y establece, bueno, costos recuperables fijos, incorpora un nuevo track, que es una vía procesal, pensando en cómo adaptar la respuesta judicial al caso. Bueno, quiero decir, los costos han sido una preocupación histórica para aquellos que piensan en un sistema judicial eficiente. Hecha esta digresión,
donde me di el gusto de hablar de lo que más me gusta, vamos con el tema de la charla, ¿no? La defensa oficial en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, está estructurada fundamentalmente o como regla a través del Ministerio Público. El Ministerio Público, un organismo previsto en la Constitución, que integra, según nuestra Constitución provincial, el Poder Judicial, y está integrado por dos áreas, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, que fue regulado por una primera ley del Ministerio Público, por lo menos de las últimas, de 1997, que fue de la mano con la reforma del Código Procesal Penal y la instauración de un sistema de enjuiciamiento penal mixto, o más acusatorio, si se quiere, y actualmente está regulado por la Ley 14.442, ¿no? Dentro del Ministerio Público de la Defensa, quienes llevan a cargo la defensa en los asuntos, la defensa oficial en los asuntos o que pertenecen a la justicia no penal, en sentido amplio, son los defensores y defensoras oficiales. Así funciona en las cabeceras departamentales y en las ciudades donde hay unidades descentralizadas. Pero ¿qué pasa en la justicia de paz? La justicia de paz tiene un sistema distinto que Soria, recientemente en Bianco, dijo que era un sistema de excepción. Si el otro es el sistema que conforma la regla, nosotros contamos con un sistema que solamente funciona en nuestro ámbito. Es un sistema completamente distinto, ¿no?, que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Me tomé el trabajo de revisar las normas desde el 55. En 1955 se sanciona la ley orgánica del Poder Judicial, que sigue vigente. En ese momento la justicia de paz era lega, era una justicia de paz no profesional. Y en ese momento las funciones de la defensa oficial estaban a cargo de empleados o funcionarios del Ministerio Público. Recién en 1978, con un decreto que todavía sigue vigente, aunque a muchos y muchas les llama la atención, es un decreto de la última dictadura militar, la justicia se transforma, la justicia de paz se transforma en justicia de paz letrada, justicia de paz profesional, y se establece este sistema que nosotros conocemos hoy y aplicamos hoy, el de los defensores y defensores ad hoc. Pero con algunas características diferenciales. Voy a mencionar algo para no aburrirlo, porque he visto las caras, ya sé que es tarde, ¿no? Establecía el sistema como obligatorio, es decir, sin inscripción voluntaria, debían ejercerlos todos los abogados y abogadas de la localidad, y sin retribución, de manera gratuita. Fue otro decreto, también de la última dictadura militar, de 1981, el que estableció el carácter facultativo o voluntario de la inscripción y la retribución. Después tuvo un montón de, que siendo bastante coloquial en este aspecto, tuvo algunas reformas más, que no voy a señalar, pero sí voy a señalar el acuerdo ese que figura ahí en la diapositiva, abajo de todo, que establece, que es del 2018, y establece la escala para la regulación de honorarios, entre 2 y 8. ¿Qué otro antecedente es importante? Bueno, la acordada que establece el nuevo sistema de inscripción de abogados y abogadas, de regulación de honorarios, de sorteo, etcétera, que está vigente y que dio lugar a aldeas. ¿Qué otro antecedente importante? La resolución de la Procuración General 143, de la que voy a hablar ahora, que establece las pautas o criterios para la designación de defensores y asesores. El caso Bianco de marzo de este año, bueno, el caso Bianco es un caso muy importante, porque la Corte, además de resolver el conflicto individual, hizo lo que se suele llamar en doctrina una sentencia exhortativa, ¿no?, donde básicamente le ordena a otros poderes del Estado llevar adelante determinada política pública. En este caso, establecer un plan para la creación de defensorías y asesorías en todos los partidos donde funciona la justicia de paz. Y posteriormente la Corte dictó una acordada donde pone en marcha este plan.
Bien. Como una característica de la defensa oficial, la justicia de paz, lo saben todos, no voy a andar sobre esto, ¿no? Está a cargo de defensores y defensoras ad hoc, que se inscriben en el Colegio de la Abogacía Departamental. El sorteo lo realiza el Colegio de la Abogacía Departamental, previa designación del Juzgado de Paz, y esa inscripción es facultativa, y el laburo, la tarea profesional desarrollada, es retribuida. ¿Quiénes pueden acceder a la defensa oficial? Acá hay un tema que ha generado bastante debate. Bueno, las personas que carecen de recursos para pagar los gastos de un abogado o una abogada particular, ¿no? Lo establece este decreto, el 9229 de 1968, que todavía sigue vigente en algunas partes. ¿Cuál es el procedimiento, cuál es el trámite para la designación de un defensor o una defensora oficial? Bueno, yo entiendo que no sé si hay consenso en esto, que se trata de una información sumaria y que es técnicamente, en términos procesales, un procedimiento, un trámite que se desarrolla sin sustanciación, sin bilateralidad, y que está destinado a acreditar una circunstancia fáctica concreta, en este caso la carencia de recursos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la designación de los defensores y defensoras ad hoc? La resolución de la Procuración General, yo no sé si se están al tanto, 143 del año pasado, establece algunos requisitos mínimos. Una declaración jurada, recibos de sueldo, en el caso de que hubiera una relación registrada, y la constancia de monotributo, dice la resolución. En realidad, debiese ser, o debería ser, la constancia de inscripción tributaria. Bueno, esta resolución de la Procuración General vino después de muchas resoluciones de los defensores generales departamentales. Es decir, antes de que el Procurador General dictara esta resolución, establece criterios para decidir acerca de la designación de defensoras y defensores ad hoc. Todos o gran parte de los defensores y defensoras generales departamentales habían establecido criterios para realizar esta designación, donde en las cabeceras departamentales. Nosotros, particularmente en el juzgado, utilizábamos el que no sé si todos los años, me lo podría decir con más claridad Patricia, dictaba Osafrán, que era el defensor general de La Plata. Y nos servía de guía, nos servía de referencia para hacer este laburo diario, ¿no? Y tomar la decisión respecto de la designación de defensoras y defensores. Los requisitos son mínimos, quiero decir que en las materias que pueden llegar a tener contenido patrimonial, nosotros exigimos, en realidad, ordenamos algún medio de prueba adicional. Además de estos, en general, hacemos una certificación de ANSES y una consulta al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y en los que tienen contenido patrimonial pedimos información al Registro de la Propiedad Inmueble. Y acá me interesa detenerme un poco. La resolución establece un criterio que ya lo venían utilizando los defensores generales, la canasta básica total. Y dice que si la persona que requiere un defensor o una defensora tiene ingresos iguales o inferiores a la canasta básica total, puede acceder a un defensor o a una defensora oficial. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que consultar la canasta básica que elabora el INDEC. El INDEC elabora elabora muchos índices que vale la pena consultarlos y tenerlos en cuenta, pero elabora la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Uno funciona como línea de indigencia, el otro funciona como línea de pobreza. Mide la pobreza
de manera indirecta y mediante un método que se llama pobreza por línea de pobreza. Y a través, ¿por qué indirecta? Porque tiene en cuenta los ingresos que son necesarios para afrontar determinadas necesidades básicas o esenciales. ¿Ah? Sin embargo, yo creo que no podemos ignorar o dejar de tener en cuenta que para elaborar estos índices, hoy el INDEC tiene en cuenta la cuenta permanente de hogares del 2004-2005. Es decir, para establecer la estructura de gastos es necesario afrontar con los ingresos hoy, 2025, tienen en cuenta una estructura permanente, una encuesta permanente de hogares, la encuesta permanente de hogares. Tampoco podemos dejar de tener en cuenta el lugar donde está el salario mínimo. No, digo esto porque este tipo de contemplaciones me parece que tienen que estar presentes a la hora de decidir, ¿no? A mí alguien alguna vez me dijo, en realidad no me lo dijo a mí directamente, que personas que pasaban por la puerta del juzgado se llevaban un defensor oficial. Y puede ser, porque yo entiendo que soy flexible, pero soy flexible fundamentalmente porque creo que tengo en cuenta el contexto que nos toca vivir, ¿no? El salario mínimo vital y móvil ha descendido enormemente en estos últimos años. Si googlean, tiene un descenso de más del 30% desde noviembre de 2023 hasta acá. Lo mismo pasa con el salario real, que no es lo mismo que el salario nominal. El salario real es el que tiene en cuenta la capacidad de compra, el poder adquisitivo del salario. También ha decrecido muchísimo. Bueno, y las paritarias no hablan, ¿no? Las paritarias donde el Ministerio de Trabajo no homologa convenio alguno que tenga un aumento superior al 1%. ¿Qué sucede si la persona que se presenta en el juzgado tiene ingresos superiores a la canasta básica total? Bueno, la resolución, siguiendo lo que ya han hecho los defensores generales, nos dice que si tiene ingresos superiores a la canasta básica, o tiene bienes o inversiones financieras, bienes registrables o inversiones financieras, tenemos que tener en cuenta otros criterios. ¿Cuáles son? Cómo está conformado su grupo familiar, si alquila o no alquila, si tiene deudas, etc. No sé si esperaban escuchar otra cosa. A mí me pareció interesante. No, perdón, doctor, está perfecto con el tema de la necesidad de tirarse el gato. Y no llegamos ahí todavía. Es un tema, pero bueno, para eso justamente, doctor. Sí. Bueno, después hay supuestos donde no es necesaria la información sumaria destinada a acreditar la carencia de recursos. Este es uno. Los supuestos donde determinadas leyes nacionales y provinciales establecen la gratuidad. Mujeres y disidencias por un lado, Ley Nacional de Protección de los Derechos de la Mujer, Ley Provincial de Protección contra la Violencia Familiar y consumidores por el otro. En esos supuestos no es necesario el trámite de la información sumaria. Supuestos de asistencia obligatoria, tampoco es necesario el trámite. ¿Cuáles son? Bueno, el caso típico, no tan frecuente de la prueba anticipada y la necesidad de bilateralizar, de controlar la producción de esa prueba anticipada mediante la intervención de un defensor o una defensora oficial, y el supuesto del demandado incierto o con domicilio ignorado, muy frecuente, aunque no es el único caso, en las prescripciones adquisitivas. Y después tenemos que también nos menciona la resolución, no menciona los casos, pero sí hace alusión a los supuestos de urgencia, los supuestos de urgencia. Yo encontré tres: la contestación de un traslado o de la demanda o de lo que fuere, donde hubiera un plazo que corriere, el amparo o la participación en una audiencia. En ese caso, yo entiendo que corresponde designar automáticamente y en todo caso seguir el trámite de la información sumaria
de manera posterior. No voy a hablar mucho, ¿no? Bueno, sí, ya sé. ¿Qué pasa con estas, recién lo mencionó la colega, estas categorías que puse ahí en la diapositiva, que son afines pero no son idénticas, ¿no? Y que suele haber cierta confusión conceptual. Yo creo que el trámite para la designación de un defensor o una defensora oficial se canaliza a través de una información sumaria. Insisto, es un procedimiento en términos técnicos procesales, donde no hay bilateralidad, donde no hay contradicción, donde una persona lleva adelante, bueno, para asistencia nuestra fundamentalmente, estos trámites destinados a acreditar la situación de hecho. En cambio, el beneficio de litigar sin gastos es, o puede conceptualizarse como un proceso. Los procesalistas dicen que, bueno, se trata de un incidente autónomo, nominado, pero para mí el nudo gordiano de esta cuestión es que hay una pretensión que ejerce una persona frente a otra. Hay bilateralidad, ¿no? Y tienen objetos distintos. La información sumaria tiene por objetivo lograr la designación de un defensor o una defensora. El beneficio tiene por objetivo lograr la dispensa de pagar o de afrontar todos los gastos del proceso. Y después aparece una tercera categoría. Esta categoría, hasta donde yo sé, apareció con la Ley de Defensa del Consumidor, no sé si con la original o con las reformas posteriores, que es el llamado beneficio de justicia gratuita, que no es el beneficio de litigar sin gastos. Yo encontré una palabra, franquicia, porque no quiero usar beneficio para no parecer tautológico, que el consumidor o la consumidora la tiene solamente por el hecho de ser consumidor o consumidora, de manera automática, por ministerio de la ley, dicen los autores, pero que tiene el mismo alcance que el beneficio de litigar sin gastos. Esto está bastante resuelto por las cámaras de apelación, sobre todo por la nuestra, la de La Plata. ¿Y qué pasa con el beneficio de litigar sin gastos y la defensa oficial en la justicia de paz? Yo hice esto que es completamente antipedagógico y un embole para todo el que tiene que leerlo, pero ¿por qué lo hice? Porque ese artículo de la ley del Ministerio Público, además de establecer que la defensa oficial de las personas que carecen de recursos está a cargo de los defensores y defensoras oficiales, establece como deber de los defensores y defensoras oficiales departamentales el trámite del beneficio de litigar sin gastos. ¿Qué pasa en la justicia de paz? ¿No? Este tema se ha discutido bastante. Bueno, yo creo que también constituye un deber. Pero lo podemos modular, o sea, en todos los casos, y bueno, si van a iniciar un proceso de cuidado, esto lo hemos hablado sobre todo con algunas defensoras. Bueno, y depende, en realidad depende del criterio, ¿no? Si ustedes conocen el criterio de resolución en el juzgado respecto de la imposición de costas, en los procesos de familia, de cuidado personal o comunicación, por lo general las costas se imponen en el orden causado. Las pericias se desarrollan con peritos del listado del juzgado de paz, son pagadas por la Corte, y no hay otros gastos. Bueno, quizás no sea tan necesario. Pero en materia de alimentos quizás sí sea necesario. Bueno, yo creo que también constituye un deber del defensor o de la defensora oficial promover el beneficio, teniendo en cuenta estas modulaciones. Bueno, ¿qué pasa con la defensa oficial a partir de Bianco en la justicia de paz? Yo la verdad que no lo sé, lo que sí sé es que avanza después de Bianco, insisto, la Corte dictó una acordada donde reforzó lo que había dicho en Bianco, es decir, la exhortación al Poder Ejecutivo y a la Procuración General de la Corte para que desarrolle ese plan de creación de defensorías y asesorías oficiales. Y hasta donde sé, bueno, hoy estuvimos hablando un rato con Marina, la Procuración General está trabajando en este plan.
Yo hice la profesión 10 años, fui defensor oficial y yo creo que el sistema funciona. Entiendo las razones, leí varias veces el fallo antes de hoy, y entiendo las razones de Soria de tener los mismos estándares, ¿no? Pero este sistema yo creo que es un sistema que funciona, que puede mejorarse, pero que en definitiva es un buen sistema. Bueno, no tengo mucho más para decir. Gracias por bancarme esta hora. Ahí abrimos un poco a preguntas. Ahí se ve, acá abajo. Agradecemos a nuestra técnica, Josefina, que está desde hoy atando todos los cables. Gracias, José. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o en el Zoom o alguno de los presentes acá, para que aprovechemos que todavía están las expositoras y también está nuestro expositor Laureano. ¿No? Bueno, no sé si escuchan todos ahí. En el chat no hay preguntas, acá en el público que muchos han venido a escucharlas, tanto a Ornella como a Lía, a quien agradecemos, y también a Laureano por la exposición del día de hoy, a las organizadoras, a Verónica, a Sandra, a Gisela, bueno, a las autoridades del colegio, Martín, Villena, Daniela Peluso, Josefina Sandra Mazuco, a Eva Suárez también, toda gente del interior que trabaja mucho para llevar estas capacitaciones. Así que bueno, nada, quedar a disposición, felicitarlos, felicitarlas, y bueno, nos estamos encontrando en la próxima formación y capacitación continua, que es el compromiso que tiene el colegio con cada uno y cada una de sus matriculadas. Muchísimas gracias a los presentes y muchísimas gracias a quienes participaron desde ahí y desde el Zoom. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.